Estamos por iniciar nuestro repaso de la lección número 10, que lleva por título La Ley y el Evangelio. Y queremos darles la bienvenida, como cada semana, para que estén con nosotros y que los conceptos que aquí podamos compartir puedan ser de bendición para el mejor entendimiento de la lección de escuela sabática. Muchas gracias porque hemos estado recibiendo sus preguntas los viernes. Recuerden que los viernes a las 9 de la noche estamos contestando preguntas en vivo, así que sigan mandando sus preguntas. Es muy importante para nosotros estar en contacto con ustedes y que podamos darle respuesta a estas preguntas los días viernes a las 9 de la noche en vivo. Estamos transmitiendo desde Centro de Estudio, nuestro estudio en la Asociación Metropolitana, y como cada semana tenemos dos invitados, el pastor Isidro López, un placer estar presidente aquí, de nuestro campo, gracias, y el pastor Abraham Ramírez, director de Ministerio Personal de nuestra asociación. Y bueno, queremos iniciar esta lección tan interesante que habla acerca de la ley. Un día leí una historia de una mamá que le decía a su hijo que le gustaba mucho salir al jardín, que no se fuera más allá del cerco, porque podía sufrir algún accidente, alguna caída. Mientras el hijo se mantenía dentro del cerco, el muchacho no tenía ningún problema. Pero un día decidió saltar el cerco y entonces cayó en un hoyo profundo. La mamá a lo lejos escuchaba la voz del niño gritando. Finalmente lo buscó, lo encontró y lo trajo de vuelta a casa y le dijo: si tú te mantienes dentro del cerco, nunca te va a pasar nada. Vas a estar protegido, pero cuando saltes el cerco, entonces vas a sufrir las consecuencias. Hoy vamos a hablar justamente de eso, de la ley y de cómo las leyes que el Señor nos dio nos sirven de protección y de enseñanza para nuestra vida cristiana. Y con esto justamente esta ocasión vamos a iniciar. Quisiera preguntarle, pastores, a los dos, ¿cuál es el propósito de por qué Dios le dio diferentes leyes a su pueblo? Cuando vamos a la Biblia encontramos que el Señor dio diferentes tipos de leyes. ¿Cuál era la función de esas leyes? Bueno, justamente cada ley tenía diferentes propósitos en aquellos días, y justamente algunas leyes, como mencionaste en la introducción, tenían que ver con enseñanza. Por ejemplo, las leyes ceremoniales tenían que ver con enseñanza de manera específica. ¿Qué era lo que estaban enseñando? Un Salvador que vendría, por eso es que se sacrificaba un cordero todos los días, que era el tipo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él viniera, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas eran leyes ceremoniales, se realizaban ciertas actividades que culminaban justamente con el sacrificio del Cordero. Había otras leyes que eran leyes sanitarias, y en las leyes sanitarias tenemos que aceptar que Dios las dio también en general, no les explicó cuáles eran las razones por las cuales, por ejemplo, los hebreos cuando iban al baño, como le llamamos comúnmente, iban a defecar, porque tenían que llevar una estaca con ellos, ¿verdad? No les dijo: miren, es que cuando ustedes van y si ustedes solamente hacen a ras de suelo, como se le conoce, entonces los parásitos que lleva las heces fecales pues van a contaminar a las otras personas con alguna enfermedad. No, simplemente Dios les dijo: ¿saben qué? Lleven una estaca, hacen un agujero y ahí defecan, ¿no? Entonces, cada ley tenía propósitos específicos. Por ejemplo, las leyes de salud enseñaban el cuidado del cuerpo y cómo proteger a otras personas justamente de eso. Hay leyes que tienen que ver con la dieta, en relación a lo que se puede comer y lo que no se puede comer, y eso es bien claro. Hay leyes inclusive sobre el trabajo: 6 días trabajarás y harás todas tus obras, el 7º día es de reposo. Y todo eso era para protección. Inclusive hay leyes éticas para que conocieran qué era lo bueno y qué era lo malo. Y sobre todo la ley moral, que tenía que ver de manera específica con los 10 mandamientos del Señor, ¿no? Así que eran leyes diversas para protección de su propio cuerpo, para protección de la comunidad y de enseñanza para todo, ¿no? Pastor, yo creo que podemos imaginarnos al pueblo de Dios. Algunos han hecho la cuenta: 2 millones de personas. Cerremos el número en 2 millones de personas. 2 millones de personas que salen de la cautividad a la libertad. Somos libres, y ahora ¿cómo vamos a vivir caminando por un desierto? Y por tantos años. Sí,
Y entonces Dios les da una guía, ¿no? Una guía para que se lleven bien, porque hay diferentes tribus, diferentes familias. Entonces les dan las leyes civiles para que se lleven bien, para que haya acuerdos, ¿verdad? Para que vivan pues en orden. Lo más armoniosamente posible, ¿no? Lo más armoniosamente posible, claro. De salud. Les da leyes de salud. 2 millones de personas, imagínense. Agua. El excremento de 2 millones de personas. Y es tan buenas las leyes de salud que Dios da, que nunca se menciona en la Biblia una epidemia, mucho menos una pandemia, ¿no? Correcto. O sea, estaban protegidos. Las leyes que Dios da es para proteger a su pueblo, siempre. Había la ley moral de Dios, que yo creo que es, en un momento vamos a hablar acerca de eso, y es muy especial. Claro. Pero todas esas yo creo que fueron dadas en un momento específico, para el pueblo específico, según las condiciones de vida que tenía. Y que además la Biblia menciona, pastor, que si ellos seguían esas leyes, iban a ser sanos, iban a ser diferentes al resto de Dios busca de las naciones. Una larga vida y una buena vida, como Jesús lo dijo cuando vino. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pastor Isidro, si nosotros ya entendimos que el Señor dio diferentes tipos de leyes, leyes morales, leyes sociales, leyes de salud, leyes éticas, bueno, ¿qué determina lo que sigue vigente? Nosotros podemos decir, bueno, están estas leyes en la Biblia, todo se aplica al pie de la letra. ¿Qué determina? ¿Cuál es el filtro? ¿Cómo podemos nosotros ahora, estudiosos de la palabra de Dios, poder definir, bueno, esto se aplicó para aquel tiempo, esto se aplicó para la cultura, esto se aplicó para el asunto del desierto y hoy está vigente esto para nosotros? ¿Qué determina, pastor? Bueno, en primer lugar, recordemos las leyes ceremoniales de manera muy específica. Son temporales. Ahora, ¿por qué son temporales? Porque apuntan a un fin. Es decir, las leyes ceremoniales todas fueron dadas con el fin de dar una enseñanza específica al pueblo, de que entendiera que un día Dios iba a cumplir una promesa. Sacrificamos hoy el Cordero porque un día va a ser sacrificado el Cordero de Dios. Correcto. Así que cuando viene el Cordero de Dios, esas leyes ceremoniales que apuntaban allí, que señalaban ahí, ¿se cumplieron? Se cumplieron. Ahora, cuando se cumplen esas leyes, ya no tiene caso que se siga sacrificando un Cordero, si el Cordero ya fue sacrificado. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros vamos a decir, oye, debe seguir sacrificando cordero? No, pues ya no, porque inclusive cuando vamos a las mismas Sagradas Escrituras, nos dice que cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, de manera específica el Evangelio según San Juan, dice que el velo del templo, ¿qué cosa? Se rompió, se rasgó. Ahora, cuando el velo del templo se rasga, ¿qué está diciendo? Hasta aquí se acabó todo esto. Pero esos son ese tipo de leyes, las leyes que tienen que ver con ceremonias que apuntan una enseñanza. Pero tenemos que aceptar que la ley moral es otra cosa. Eso, y yo quiero dejar claro, entonces, ley ceremonial, pastor, se acaba con el sacrificio de Cristo. Porque ahí señalaba, era la enseñanza que se estaba dando. O sea, esa era toda la enseñanza. La enseñanza era, tienes que confiar en el sacrificio de un cordero. Porque un día Dios, que soy yo el que te estoy dando esta ley, voy a enviar a mi hijo para que muera como un cordero. O sea, y cuando uno lee el libro de Isaías, capítulo 53, uno se encuentra con que justamente dice que como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Es decir, cumplió, era toda una figura, pues, y ahí se cumple. Es curioso, pastor, que aún hasta las fechas en que se llevaban a cabo las fiestas solemnes, ceremoniales, todo apuntó al día cuando murió el Señor Jesús. Así es. Y cuando murió el Señor Jesús, todas esas leyes ceremoniales llegaron a su cumplimiento y ya no tenemos por qué seguir con esas leyes. Porque el Cristo, que era nuestra Pascua, fue sacrificado. Pero juntamente con esas leyes, pastores, entonces se cumplieron también las fiestas ceremoniales. Sí, porque eran fiestas. Tuvieron su cumplimiento. Sí, tuvieron su cumplimiento. Porque esas también señalaban a Cristo Jesús. Todo el ritual que se hacía en el santuario celestial señalaba a una persona y esa persona era Cristo Jesús. Cuando vino,
Eso llegó a su cumplimiento y eso se terminó. Entonces nosotros no podemos seguir guardando ni esas leyes ceremoniales ni esas fiestas ceremoniales. Todo eso tuvo su cumplimiento. Todo eso ya tuvo su cumplimiento, ¿no? Correcto, en Cristo Jesús. Así es, sí, porque señalaba a Jesús. Ahora, hablamos de la ley moral. ¿Cuál es la diferencia de la ley moral? Cuando uno va al libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, dice, cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. De todo el registro que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras, de toda la Biblia, lo único que fue escrito por el dedo de Dios fueron los 10 mandamientos. No hubo ninguna otra parte más que Dios escribiera. ¿Y qué significa eso, pastor? Para entenderlo claramente. Ok. Yo quisiera apuntar otra diferencia acerca de la ley moral y las otras leyes civiles, ceremoniales y de salud que se dieron al pueblo de Israel. El pastor leyó Éxodo 31, 18, que la ley moral fue escrita con el dedo de Dios. Y en Deuteronomio 31, 24 dice así, cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro, mandó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor vuestro Dios y que quede allí como testigo contra ti. Todas las leyes ceremoniales, todas las leyes civiles, las leyes de salud fueron escritas en un libro y se colocaron al lado del arca. La ley moral de Dios, que fue escrita con el dedo de Dios, estaba dentro del arca. Y en tablas de piedra. Sí, esto quiere decir que la ley de Dios, la ley moral, es vigente y es universal, es para todos. Yo creo que enseguida seguiremos hablando acerca de esto, pero estas son algunas diferencias de la ley moral y las otras leyes que hemos mencionado. Claro que sí, pues de hecho esta ley de los 10 mandamientos en muchos países, en muchas constituciones se ha utilizado como la base de las diferentes leyes. Se conocen los 10 mandamientos como los principios universales. En un momento más vamos a continuar con esta plática. No se vayan, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Siempre estuve ahí, no me arrepentí. Era tan grande que no vi. El mal que me causó, no lo entendí. Mi fuerza que podía hacer. Y de repente Dios me ayudó. Moriré sin tu poder. Dime qué soy sin tu amor. Cuán grande eres, oh mi Dios. Te seguiré, tus manos vi en mi vivir. Ahora cómo estaré así, sola y sin ti, Jesús.
eres mi luz, brillas por la eternidad. Estuve en un error y necesito sostenerme fuerte de ti. Sin esperarlo, Dios me ayudó. Moriré sin tu poder. Dime qué soy sin tu amor. Cuán grande eres, oh mi Dios. Te seguiré. Tus manos vi en mi vivir. Ahora cómo estaré así, sola y sin ti, Jesús. Bien, regresamos. Estamos estudiando la lección número 10, que se titula La Ley y el Evangelio. Y estamos hablando justamente hemos hablado de los diferentes tipos de leyes que el Señor le dio a su pueblo, con el propósito de protegerlos y enseñarles. Ya hablamos un poquito de las leyes de salud, ya hablamos un poquito de las leyes ceremoniales que quedaron prácticamente ya cumplidas con la venida de Jesús y el sacrificio de Jesús. Y estábamos empezando a hablar de la ley moral, la ley que conocemos como la ley de los 10 mandamientos. Esta ley, como todos nosotros como adventistas sabemos, es una ley vigente y es universal. Eso estábamos hablando, Pastor Abraham. Sí. Es una ley que tú nos decías, es una ley diferente a la ley ceremonial, porque la ley ceremonial se escribió en un libro, colocado a un lado, la ley de los mandamientos escrita por el dedo de Dios, en tablas de piedra y colocada dentro del arca. Yo creo que Dios dio esas instrucciones para hacer alguna diferencia, ¿no? Las leyes ceremoniales, civiles, de salud, fueron temporales, ¿sí?, para un pueblo en una situación específica. La ley moral de Dios es universal y es vigente todavía. ¿Cómo podemos decir eso? ¿O qué podemos decir acerca de eso? Primero, fue escrita con el dedo de Dios, la ley moral. Como dijo el pastor Isidro, de los 31.172 versículos de la Biblia, solamente la ley moral fue escrita con el dedo de Dios. Además, antes del Sinaí, el ser humano ya tenía en su conciencia, en su mente, los principios de esta ley. Se nos mencionan el caso de Jacob y su familia, por ejemplo. Jacob le dice a su familia: quiten todos los dioses ajenos, debemos adorar solamente a uno. Cuando Caín mata a su hermano, bueno, no matarás, el sexto mandamiento. El séptimo mandamiento con José, ¿no?, la esposa de Potifar: ¿cómo pecaría yo contra Dios?, dijo él, al hacer esto. Los principios de la ley de Dios ya existían desde antes del Sinaí, ¿no? En el Sinaí se les hace claro al pueblo de Israel y se le da. ¿Okay? Así que esta ley, esos principios existían desde antes que existiera el pueblo judío, y existía la ley de Dios antes del Sinaí y se le dio a toda la humanidad. Sí, además podemos mencionar que en el mismo libro de Génesis se habla del sábado, por ejemplo, que tiene que ver con el cuarto mandamiento. Desde Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, ahí está bien especificado. Y desde un principio ya se sabía que el sábado era el séptimo día, ¿no? Simplemente los 10 mandamientos, Dios lo que hace es recordárselos, y para que no se les olvide, lo pone en unas tablas de piedra, lo que habla justamente de la perpetuidad.
si Dios los podía haber escrito de múltiples maneras, o simplemente le podía haber dicho a Moisés, escríbelos en papiro, y después de que los escribas en papiro, ahí se los enseñas. Pero no, ¿verdad? Le dijo cómo tenía justamente él que hacerlo, y él lo hizo de esa manera, ¿no? Además, el mismo no robarás estaba presente cuando los hermanos de José llegan para pedir el grano. Dice, espérate, nosotros no robamos. ¿Dónde aprendieron que no robaban? O sea, tenemos que aceptar que sí había ya la parte básica de la ley, ya estaba. No todos los mandamientos están tan mencionados, pero sí se sobreentiende. En su manera general ya estaban. Ahí están. Ya estaban ahí, sí. Eso habla de que antes de que en el Sinaí Dios los promulgase, ya la gente los conocía, ¿no? Las personas ya lo conocían. ¿Por qué cree, pastor, que Dios creyó necesario entregárselos ahora en tablas de piedra, escritas con su dedo, si ya los conocían? ¿Por qué usted cree, es solo una pregunta personal, por qué usted cree que fue necesario, o Dios creyó necesario, que ahora tenían que ser dados esos mandamientos en tablas de piedra? Para mí hay una manera muy simple de explicarlo. Si Moisés los hubiera escrito, le llamaríamos, entonces sí que es la ley mosaica, como algunos han dado en llamar, ¿verdad? La llaman. Sí, pero tenemos que aceptar que esta es la ley de Dios porque fue escrita por Dios mismo. En otras palabras, todo lo demás que Moisés escribe, todo lo demás que Moisés hace, todo lo demás que Moisés coloca, aun cuando Dios se lo revele, y él a través de la revelación y de la inspiración él lo escribe, pues es que eso es lo que Moisés escribió de acuerdo a cómo lo entendió. Pero Dios, para que no quedara duda, ¿verdad? Porque a mí ese es lo que me dice, en otras palabras, para que no tengas duda de lo que yo te estoy diciendo, yo lo voy a escribir de manera personal. Esto no tiene que ver con Moisés, esto no tiene que ver con ninguna persona, esto tiene que ver conmigo mismo, para que ustedes sepan cómo pueden entonces vivir de la mejor manera posible, por todo el tiempo que tengan vida aquí en este mundo, antes de que yo venga a redimirlos, ¿no? De manera final. Pastor, y es relevante mencionar que esas tablas que Dios le dio a Moisés, Moisés las rompe por el pecado, ¿no? del pueblo. Pero Dios le vuelve a decir, súbete otra vez con 2 tablas y voy a escribir otra vez la ley. Para mí eso es una señal de que Dios quería que su ley quedara bien escrita con el dedo de Dios, y lo que Dios escribe y hace es para siempre. Esto habla de perpetuidad, pastor. Así es, ¿no? Yo digo que la ley de Dios, en base a lo que se ha dicho, es vigente, ¿sí? Y es universal, es decir, todos hemos de guardarla. Así que, pastor, no es opcional esta ley. No, porque la misma Sagrada Escritura es en Santiago 2:11 y en Santiago 2:10 y 11 justamente lo menciona, ¿no? Que no hay opción. Alguien puede guardar toda la ley, pero ofende en un punto, está perdido, ¿no? Y es una ley que habla de libertad. Es decir, cuando una persona vive bajo la ley y que disfruta la ley, uno está libre de demasiadas cosas. Es lo que a veces no alcanzamos a visualizar. Una persona que vive bajo la ley, ¿de qué está libre? Pues está, en primer lugar, está libre de estar pensando mal de la esposa con quien vive, ¿verdad? Porque no va a tener celos ni va a tener dudas en relación a la confianza que le tiene su esposa. Va a estar libre de enfermedades de transmisión sexual, de todas ellas. Va a estar libre de andar, como veíamos en una o 2 clases anteriores, va a estar libre de andar haciendo sacrificios a las fuerzas del mal que a veces no entiende. Va a estar libre de ver las fuerzas de la naturaleza como si fueran su Dios, y entonces hay que hacer un sacrificio para esas fuerzas de la naturaleza, o hay que darles un nombre. Va a estar libre del desamor, de que te metan a la cárcel, de que robes o te roben, etc. O sea, cuando uno lo ve, dice uno, oye, pues yo cuando vivo aquí bajo esta ley, pues me siento tan bien, ¿verdad? No tengo que preocuparme porque me acusen de robo, porque no cojo lo que no es mío. No tengo que preocuparme porque ¿sabes qué? Vas a ir a la cárcel. Pues espérate, yo no mato. O sea, me libera de demasiadas cosas que a veces son
son consecuencias que no alcanzamos nosotros a visualizar. Podemos decir que entonces la ley, pastor o pastores, es un cerco de protección para el cristiano. Así es. Cuando la comprendemos así, cuando comprendemos que Dios nos quiere proteger de padecer los efectos del pecado, nosotros debemos de darle gracias a Dios por su santa ley. Y debemos de expresar lo que el salmista decía, ¿no? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Estar pensando en los principios, en las palabras, en las normas, en las leyes de Dios, es nuestro privilegio. Y cuando estamos pensando en eso, cuando las repetimos y las obedecemos por amor de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, no es una carga guardar la ley. Es una delicia guardar la ley. Sí, muchos piensan que es una lista de prohibiciones, nada más. Sí, muchos dicen es una lista de haz esto, deja de hacer de aquello, nos limita, nos tienen amarrados, no podemos hacer muchas cosas. La ley es para nuestra felicidad, ¿sí? Y para nuestra protección. Bendito sea Dios por la ley que nos da. Sí, mira por ejemplo lo que yo decía hace un instante, en Santiago 2:10 y 11 dice, porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todos. Y después viene aquí un recordatorio de la misma ley que fue dada en el Sinaí, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Si no cometes adulterio, pero matas, ya eres transgresor de la ley. Bueno, estos mandamientos, querramos o no, son los que están en Éxodo 20, del 3 al 17, ¿no? Ahí están inmersos. Y dice, el que dijo esto otro. Ahora, si nosotros quisiéramos, oye, pero aquí no están todos. Bueno, porque justamente Santiago cuando escribe está mencionando de manera muy, muy simple y profunda, el que dijo esto otro. Y me podría yo seguir, dice Santiago, pero espérese, con esto creo que es suficiente para el buen entendedor, ¿no? Es correcto. Vamos a ir a una pausa y en un momento regresamos con este importante tema, la ley y el evangelio. Gracias por estar con nosotros y gracias por seguirnos en esta transmisión. Estamos hablando de la lección número 10, la ley y el evangelio. Hemos hablado de los diferentes tipos de leyes, nos hemos enfocado en la ley moral, la ley de los 10 mandamientos que decíamos es vigente, actual y perpetua. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la función de la ley. Pastor Isidro, ¿por qué tenemos que guardar la ley? ¿Guardamos la ley para salvarnos? ¿Guardamos la ley por gratitud? ¿La ley se comienza a guardar después de haberse encontrado con el Señor? ¿Para qué nos sirve guardar la ley? Realmente nosotros cuando guardamos la ley, nosotros estamos demostrando que ya somos unas nuevas personas y que ahora nos regimos por los principios divinos. Ahora, los principios divinos son los que tienen que ver con la ley de Dios, porque cada uno de esos mandamientos tiene que ver con un principio bien específico para los seres humanos, ¿no? Cada mandamiento, cuando uno lo llega a analizar, se da cuenta que tiene que ver con una gran enseñanza que Dios nos quiere mostrar ahí. Así que no los guardamos nosotros para podernos salvar, los guardamos porque ya nos salvó el Señor. ¿Qué es lo que antes hizo la ley? Porque me parece que esa debe ser la pregunta. ¿Qué es lo que antes hizo la ley? De acuerdo a Romanos capítulo 7, versículo 7, dice que la ley todo lo que ha hecho es mostrarnos el pecado. En otras palabras, yo no puedo saber si soy pecador o no soy pecador sin antes verme. Si no conozco la ley, ¿verdad? Si yo no sé que estoy transgrediendo una ley, nadie me puede acusar. Pero cuando hay alguien que viene y me dice, espérate, ¿no conoces esta ley? No la conozco. Pero el hecho de que yo no la conozca no significa que no la transgredí. Cuando una persona viaja a otro país o una persona de otro país viene a nuestro país, si él transgrede una ley, él no puede decir, es que yo no sabía, porque simplemente la ley se aplica, ¿verdad? La ley se aplica y hay una consecuencia de la ley. Ahora, cuando yo conozco la ley,
entonces ya sé cómo debo vivir. Y en el caso específico de la ley me muestra el pecado. Eso es uno de los asuntos importantes. La función de la ley es hacer que el pecado realmente yo lo entienda, lo comprenda y lo vea repugnante que es. Pero la ley también después viene y me dice, ¿sabes qué cosa? Pero yo no puedo hacer nada por ti. Y entonces uno podría decir, oye, pues, en un lenguaje muy, muy juvenil y coloquial, oye, qué mala onda, ¿no? Vienes y me hundes. ¿Y después qué? Bueno, pero la ley, de acuerdo a Gálatas 3:24, dice que es nuestro ayo. Es decir, es el que nos cuida para llevarnos a. Entonces, aquí nos lleva la ley. La ley nos toma de la mano y nos dice, mira, yo no puedo. Yo ya te mostré que estás mal. Ya te mostré que has transgredido el primero, el segundo, el tercero. Los 10 mandamientos ya los transgrediste. Pero yo no puedo hacer nada por ti. Yo lo único que hago es condenarte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. Ahora, si la transgresión de la ley es la muerte, tú vas a morir. Ahora, ¿quieres morir? Pues mi respuesta es, yo no quiero morir. Y entonces la ley me dice, espérate, yo no tengo la solución, pero sí te voy a señalar quién tiene la solución. Y entonces la ley me lleva a Jesús. Entonces cuando yo veo a Jesús, Jesús sí me puede perdonar. Y me dice, sabes que yo te perdono de lo que tú hiciste en contra de la ley, de las transgresiones de la ley, yo te doy perdón. Entonces ya me da la salvación y ahora el Señor Jesucristo me dice, vete y no peques más. Ahora, ¿por qué ya no peco más? Porque ya sé lo que tengo que hacer y ahora no guardo la ley para salvarme. La guardo porque el Señor Jesucristo me ha dicho qué cosa, que soy una nueva persona y que como una nueva persona ya no debo pecar, ya no debo pecar. Visto desde esa perspectiva, pastor, entonces la ley tiene dos connotaciones. Número uno, te muestra tu pecado. Así es, que es la primera función. Te muestra tu pecado. Y número dos, te conduce a Cristo. Así es. Y ya una vez tú que aceptaste a Jesús, que amas a Jesús, entonces guardarás esa ley solo como un estilo de vida. Así es el estilo de vida que estás empezando a vivir aquí, pero ¿quién día vas a vivir allá, en el reino de los cielos? Pastor, una comparación de la ley, la da el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, dice, pero sed cumplidores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno oye la palabra y no la cumple, es semejante a un hombre que mira en un espejo su rostro natural. Se considera a sí mismo, se va y pronto se olvida cómo era. A eso sucede muchas veces. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera en ella, y no es oyente olvidadizo, sino cumplidor, éste será feliz en lo que hace. Hermoso. La ley es un espejo. En el espejo nos miramos y la ley señala dónde estamos sucios. Pero el espejo no nos puede limpiar. El espejo nos manda y nos dice, estás manchado, tienes manchas de pecado, ve a donde te pueden lavar. Y el único que nos puede lavar es el agua de vida, que es Cristo Jesús. Sí. Por eso es que la ley nos manda a Cristo. Sí, porque inclusive la misma ley nos dice, tú tampoco puedes. O sea, tú tampoco puedes limpiarte. Tú no puedes limpiarte, por lo tanto, el único que te puede limpiar es el Señor Jesús. Así que cuando vas con Él te deja limpio y transformado, ¿no? Creo que está bastante claro, gracias por esos comentarios y un lindo pensamiento de la palabra. Si ya entendimos que la ley moral fue escrita por Dios en tablas de piedra, colocada dentro del arca, es vigente, es universal, es perpetua y es actual, ¿por qué muchos grupos religiosos no guardan, por ejemplo, el cuarto mandamiento que tiene que ver con la observancia del sábado? ¿Por qué algunos dicen, bueno, vamos a guardar 9, pero no, vamos a guardar el domingo? ¿Qué hay con el aspecto del sábado, pastor? Hablemos un poquito del sábado, la lección marca también el tema del sábado. ¿Por qué el sábado se transgrede? Bueno, en primer lugar nosotros tendríamos que decir que cuando hay personas que abrogan que abogan por la abrogación de la ley, ellos inclusive no saben lo que están diciendo, ¿no? Porque eso es lo que más le gusta al diablo. Al diablo lo que le gusta es que la gente diga que no hay ley, porque si no hay ley, él sabe que hay mucho pecado y sabe que todas esas personas, lo sepan o no lo sepan, están condenadas a la perdición. Entonces a él le gusta que eso se haga, ¿no? Y hay grupos religiosos que a veces tratan también de dejar fuera el cuarto mandamiento, y es muy interesante porque ellos dicen que la ley, de la ley todo
todo lo que está en vigente es aquello que se repite en el Nuevo Testamento. Y entonces cuando ellos hacen un balance, ellos dicen, mira, este mandamiento está en el Nuevo Testamento, este mandamiento está en el Nuevo Testamento. Pero del sábado lo interesante es que tenemos un montón de referencias en el Nuevo Testamento también. Y entonces dejan fuera todas esas referencias. Entonces, me parece que el sábado es yo le llamaría la piedra de toque en relación a la fidelidad. Porque es lo único que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿verdad? El sábado nos recuerda la creación y el sábado nos recuerda la redención. Ahora, si el sábado me recuerda a mí la creación y la redención, yo ya sé de dónde vine, soy creado por Dios, ya sé a dónde voy porque he sido redimido por Dios. Y entonces, como dice el libro de Isaías capítulo 66, versículo 23, será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. ¿Por qué? Porque allá seguiremos guardando el sábado igual que lo guardamos aquí. Y lo que pasa es que a veces las personas tratan de decir que Dios dejó fuera lo que tiene que ver con el tiempo, pero Dios bendijo el tiempo, porque Dios bendijo el séptimo día. No hay otro día al cual Dios le haya dado su bendición de manera muy específica. Y entonces dice que además de que bendijo el sábado, también santificó el sábado. En otras palabras, cuando yo entro a la atmósfera del día sábado, entro a un tiempo de bendición y entro a un tiempo de santificación. Porque Dios dijo que ese día iba a ser bendito e iba a ser santo. Así que desde que entro en la atmósfera, en otras palabras, quizá voy a decir un asunto para que podamos tratar de entenderlo. Aunque yo no quiera, Dios me bendice el sábado. Y aunque yo no quiera, Dios me hace santo el sábado. Dios es el que me hace, no el día, ¿verdad? Porque Dios, ¿qué cosa? Dios hizo que el sábado fuera una bendición y Dios dio el sábado para que fuera una parte de poder hacernos santos. Y es más, Dios nos dio el ejemplo de poder cesar de sus labores, no porque Dios estuviera cansado, simple y sencillamente para que nosotros no trabajemos tanto por bienes materiales, sino que simple y sencillamente trabajemos recordando que todo depende, lo que tenemos sigue dependiendo de Dios mismo. Pastor, el sábado está presente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Correcto. ¿No? Las personas que dicen que el sábado no ha de guardarse, no tienen bases bíblicas para hacerlo. En la Biblia se mencionan más de 200 veces que el sábado es el día de guardar, es el día que Dios señala, dice que es la señal entre Dios y su pueblo. El sábado está presente en todo. Y si hay un mandamiento en el cual se exige fe para guardarlo, es el cuarto mandamiento. No matarás, no robarás, no adulterarás. Está presente en muchas culturas. Pero el sábado, aparte este tiempo para estar conmigo, para dedicármelo a mí, ese es el mandamiento que exige fe. Y hay que creerlo. Y la relación con Dios es en base a la fe, a la creencia que siempre hemos estado mencionando en las pasadas lecciones. Fe. Para guardar el sábado se necesita fe. Pastor, ¿fe en quién? En Dios. Y basados en esa fe, ¿qué podríamos, llegando ya a ciertas conclusiones preliminares, qué le podríamos decir a una persona adventista que está anteponiendo al sábado su trabajo, sus estudios, sus negocios, sus quehaceres, y a veces dice, bueno, pues es que no puedo guardar el sábado, me cuesta mucho trabajo, o en mi trabajo no me dan el sábado, o el examen me lo pusieron en sábado y pues tengo que aprobar ese examen, si no, pues no puedo graduarme. Sería una pregunta para los dos y llegamos a conclusiones finales. ¿Qué mensaje le podemos decir a una persona que de alguna manera está transgrediendo el santo día del Señor, el sábado? El sábado Dios lo escogió como un día de relación con Él. El sábado es un tiempo donde disfrutamos en forma específica la compañía del Señor, una relación estrecha con Él y todos los aspectos que hemos mencionado en las lecciones anteriores, como el someteos a Dios, es más fácil en un ambiente sabático, porque hablamos de Él, le cantamos a Él, leemos su palabra. Es un día especial, es una delicia el Santo Sábado.
La persona que no lo guarda se priva de todo eso. Se priva de una relación especial con su Dios. Atendiendo otras situaciones como estudios, como una clase, como un trabajo. Todo eso limita la relación que Dios quiere tener con su pueblo. Así que el que no guarda el sábado se está privando de esa relación que un ser humano puede tener con su Dios. Que esa relación la manda Dios. Yo quiero estar contigo. El sábado es una cita de amor con Dios. Y el que rechaza el sábado está rechazando al Señor del sábado. Y no llega a la cita Y de no, amor. no llega a la cita. Se priva de todo eso. Yo diría, guardemos el santo sábado. Y que sea el sábado una delicia para cada uno de nosotros. Es que tenemos que aceptar, pastor, que guardar el sábado aumenta tu confianza, no guardarlo disminuye tu confianza. Porque recordemos otra vez el asunto. El sábado me recuerda que soy hechura del Señor. Bueno, pues si soy propiedad del Señor, Dios se tendrá que encargar de mí de múltiples maneras. Y tengo que entonces confiar en Él, porque soy su hijo. Ahora, ¿cómo es que Dios soluciona las cosas? Es de manera increíble como Él lo hace. Yo recuerdo cuando estaba de estudiante en el CCH, una vez un profesor hizo el examen final en sábado. El CCH no tenía clases el sábado, las clases eran de lunes a viernes, pero al profesor se le ocurrió hacer el examen en sábado. Y entonces pues, yo tenía que ir o voy a clase o voy a la iglesia. Y entonces decidirme a la iglesia, me fui a la iglesia y se me olvidó hasta lo del examen. Me la pasé tan bien con Dios, con esa relación con Él, que honestamente se me olvidó. No me acordé de más. Terminó la sociedad de jóvenes, me fui a casa y después de estar ya en casa, de pronto me acordé del examen y dije, ¿qué va a hacer Dios? ¿No? Recuerdo que llegué el lunes, antes de que llegara el lunes yo le dije al Señor, mira Señor, tú sabes que yo me fui a adorarte porque me encanta estar en relación contigo, como dijo el pastor, ahora es el día de deleite, así que me fui a deleitar contigo, Señor. ¿Qué vas a hacer? No sé. Si tú quieres que repruebe el examen, está bien, ayúdame a pasarlo en el extraordinario, ¿no? Pero fíjense lo interesante, cuando llegué el lunes, fui a hablar con el profesor y le dije, ¿sabe qué, profesor? No vine el examen el sábado. Así que no sé qué posibilidades haya que usted me lo ponga. Ya había orado para que el Señor tuviera misericordia de mí, ablandara el corazón del profesor. Y de una manera muy sencilla el profesor me dijo, muy bien, vienes listo para el examen, supongo, ¿verdad? Porque ya estudiaste. Le dije, sí, profesor, yo ya estoy listo. Y me dijo así, tu examen ya no va a ser escrito, ahora va a ser oral. Yo le dije, está bien, profesor, lo que usted diga. Aquí yo no puedo poner condiciones. Dios ya había cumplido conmigo, ya había hecho que me hicieran el examen. Ahora, yo tenía que estar listo, pero el gran problema a veces es que nosotros ni nos alistamos. Solo oramos y nada más queremos que Dios resuelve. No, yo ya había estudiado, me había preparado. Así que cuando Él me hace el examen, recuerdo que Él me hizo todo el examen, me preguntó de un montón de obras que habíamos tenido que leer, y me preguntó de todas y cada una, y cuál era el argumento, cuáles eran los personajes, etc. Me dijo, oye, ya te pregunté todo, ¿y te fue bien? Le dije, sí, gracias, profesor. ¿Habías estudiado? Sí, profesor, sí había estudiado. Pero me dijo después, mira, no te puedo poner la máxima calificación. Dije, no se preocupe. O sea, no se preocupe. Póngame la nota que usted considere. Y recuerdo que me puso mi nota, desde luego aprobatoria, no la mejor que yo quería, pero fue una buena calificación. Y yo aprendí después, eso me ayudó a confiar más en Dios. Dije, si Dios lo hizo una vez, lo hará una segunda vez. ¿Y por qué no lo hará una tercera vez? ¿Y por qué no lo va a hacer una cuarta vez y una quinta vez? Dios, cuando tú le dejas tu vida en sus manos, Él controla todo lo que tú necesitas. Así que yo le invito a los hermanos y a los jóvenes que están pasando por algo así para que justamente se coloquen en las manos de Dios y desarrollen su confianza, guardando el día de reposo, teniendo una relación estrecha con su Dios y gozando, alabando su nombre, orando y estudiando las Sagradas Escrituras en su santuario el día de reposo. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias a nuestros dos pastores que estuvieron con nosotros. Nos despedimos con esta reflexión que el pastor Isidro nos ha compartido. Querido hermano, confía en tu Dios. El Señor dejó su ley para protegerte, para enseñarte, para guiarte, para bendecirte y para que tengas una relación estrecha con Él. Si por alguna razón has estado transgrediendo el sábado, te invitamos en el nombre del Señor para que seas fiel
y para que puedas experimentar por ti mismo el poder del Señor actuando en tu favor. Dios bendice a sus fieles. Dios nunca falla. Por favor, no le falles tú a Él. Que Dios te bendiga. Recuerda que el día viernes estaremos en vivo respondiendo preguntas que tú nos envíes y la próxima semana también estaremos con un repaso más de nuestra lección. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios te bendiga en tu vida y en tu crecimiento como cristiano. Hasta luego.